Muchas veces y en estos días cada vez escuchamos más sobre el aumento de temperatura que hay en el planeta, que hay de hecho un aumento sin precedentes. Hemos escuchado hablar sobre el cambio climático y que si seguimos así, las consecuencias que vamos a sufrir van a ser devastadoras y sin precedentes. ¿Pero por qué? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo lo dictaminan? Bueno, justo de eso se va a tratar este video, los escenarios climáticos. Quédate. Hola a todos, yo soy Carla y bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Estoy muy contenta de hacer otro video para ustedes en el que, bueno, como les había dicho, vamos a hablar sobre los escenarios climáticos y se me hizo un tema fundamental y súper importante. Antes de iniciar, no olvides suscribirte. Como les había mencionado, ya van muchas veces que hemos escuchado, y de hecho yo en este canal menciono muchísimo sobre el aumento de temperaturas sin precedentes y que justamente una de las razones por las cuales surgió la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si no saben de qué se trata, aquí les dejo el link de los videos para que sepan, es que si seguimos con el estilo de vida que llevamos, se prevé que va a haber un aumento de temperatura global a más de 2 grados centígrados. Justamente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible están enfocados a que eso no pase. Pero la verdad es que, ¿cómo es que sabemos eso? ¿Cómo sabemos que a un aumento global de 2 grados centígrados va a traer consecuencias devastadoras? ¿Cómo saben eso? Para mí actualmente cada vez es más obvio y evidente, y no solo para mí, para muchas personas, que el cambio climático es un hecho y no una campaña política o una publicidad o un producto. Es algo que nos está afectando a todos. Lo podemos ver desde muchas maneras y no necesitamos vivir en la Antártica y ver cómo se está derritiendo los polos para notar el aumento de temperatura, para notar los cambios en el clima, cambios que si hablamos con nuestros abuelos nos dicen que efectivamente eso no es normal. Los huracanes, las enfermedades, con esto que estamos viviendo con el coronavirus, aunque las pandemias han existido siempre, pero bueno, muchas cosas han estado cambiando. Justamente lo que se quiere es ser consciente y bueno, justamente para nosotros es obvio que hay un cambio climático y es necesario accionar y cambiar esto. Pero la realidad es que muchas personas realmente preguntan ¿cómo saben que realmente está aumentando la temperatura? ¿Cómo saben que hay un aumento sin precedentes? ¿Cómo saben que si llegamos a 2 grados centígrados eso es posible? ¿Llegaremos? Y realmente creo que es una pregunta legítima y muy lógica y muy obvia. Y bueno, justamente los científicos ya se adelantaron y justamente por eso tenemos esos datos. Desde hace años ya se empezaron a preocupar por justo el cambio climático y genuinamente empezaron a investigar sobre el cambio climático de una forma formal. Esta recopilación de información, de datos, fue de muchas maneras, por muchos expertos, durante mucho tiempo, de diferentes formas, donde pudieron ver cómo es que era el nivel del CO2 o la temperatura de diferentes formas, que no sé bien cómo. Habrá que preguntarle a un experto, pero ellos lo dictaminan y saben cómo eran las condiciones ambientales de esa época. Y entonces se van a recopilar información del mundo. Cabe mencionar que ellos dividieron el mundo en sectores, dado que el clima en diferentes lugares cambia dependiendo del lugar. No podemos comparar el clima de México con el de Alemania, porque va a ser súper diferente. Sin embargo, ha habido cambios históricos en México y ha habido cambios históricos en Alemania. Entonces, lo analizan en diferentes zonas para tener un estimado global, dado que todo al final se conecta. Estos datos los empezaron a recopilar, los empezaron a analizar y empezaron a crear ecuaciones para poder entender cuál era el comportamiento, con la finalidad de comprender de verdad cómo es que se estaba y se está comportando el clima, para hacer realmente un análisis pues científico. Y gracias a la computación, esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero gracias a la computación todos estos modelos, que así se llaman, estos modelos, esta graficación de datos y con el mejoramiento de la tecnología cada vez se hace de forma más precisa
y de forma más certera. Y todos, absolutamente todos los métodos y todos los análisis que han hecho han mostrado que hay un aumento realmente sin precedentes de la temperatura. Con este preámbulo ya vemos que realmente los escenarios climáticos son muy importantes. Ahora les voy a explicar de qué son los escenarios climáticos. Los escenarios climáticos son un conjunto de hipótesis que formulan los investigadores sobre cómo es que puede evolucionar la sociedad y qué va a significar dicha evolución para el clima. Cabe mencionar que los escenarios climáticos normalmente se construyen con escenarios de las emisiones de los gases, principalmente de efecto invernadero, porque son los que más están contribuyendo al aumento de temperatura. Hacen análisis en donde se ve un panorama normal, el natural, y luego otro en el que se añaden factores humanos y se nota una enorme diferencia. Entonces el punto es de que justamente, como les mencionaba anteriormente, ellos se ponen a analizar datos y con esos datos ellos ya empiezan a ver cómo se está comportando pues el clima, el mundo en general, la temperatura, y con base en eso crean escenarios para decir, bueno, pues con base en los datos que tenemos, esto es lo que puede suceder. Si seguimos con este patrón de contaminación, esto es lo que puede suceder. Si seguimos talando de esta forma los árboles, esto es lo que puede suceder. Si se sigue derritiendo los polos, esto es lo que puede suceder. Entonces son como realmente hipótesis de qué es lo que puede pasar. Por eso es importante mencionar que los escenarios climáticos no son pronósticos. No es como el que checas el clima para ver que el día de mañana vamos a estar a 26 grados, porque esos son un poco más basados en cómo está el clima hoy. Es realmente posibilidades de lo que podría ocurrir con base en datos de lo que existe hoy. Siempre va a haber cambios, siempre hay cosas que son diferentes y por eso no pueden asegurar al 100% que eso va a ocurrir, pero pues existe una posibilidad importante. Entonces justamente este tipo de escenarios los crean los científicos para justamente dárselos a las personas de decisión, presidentes, etcétera, a las naciones, para decirles, oigan, el patrón que estamos llevando nos va a llevar a tal, es probable que pase esto. Y justamente para esto nos ayuda a la toma de decisiones, nos hace darnos cuenta que pues justamente el estilo de vida, bien o mal, no sabemos bien si va a pasar lo que todo el mundo está prediciendo, pero no es normal y va a pasar algo. Toda acción conlleva una reacción. Dentro de los escenarios existen muchas metodologías para poder hacerlas, que no voy a ahondar mucho en ese tema, pero lo que sí queda muy claro es que de todas las metodologías que se han hecho y se han implementado, todas hablan sobre el aumento de temperatura. Eso ya es un hecho, y que todas va a tener un aumento anual global de la temperatura. Luego se tienen las proyecciones de emisiones que están basadas en los diferentes supuestos o posibilidades de lo que podría ocurrir. Hay 3 puntos que son importantes: la vulnerabilidad, el cambio climático y el punto más importante es los impactos esperables que se tienen en el futuro. Esto es súper importante porque ahí es en donde empiezan a tomar decisiones o empiezan a querer hacer algo. Justamente al crear toda esta metodología con las proyecciones que ya hicieron los científicos, justamente por eso surge en la ONU la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ellos ya saben que los impactos que van a tener en el futuro, si seguimos con el estilo de vida que tenemos, van a ser muy malos para todos. Entonces, antes de que suceda, mejor se empiezan a ver qué es lo que puede pasar y cómo pueden solucionar ese problema que ya saben, con base en los análisis y con base en los supuestos, qué es lo que podría pasar. Quiero mencionar que esto es realmente todo un protocolo y no es datos al azar. Esto es tomado con mucha seriedad porque estamos hablando del futuro del planeta. Y se tiene un foro internacional que está especializado en evaluar estos escenarios que se tienen y en las consecuencias que se pueden llegar a tener. Este es IPCC en sus siglas, en inglés. En español se llama el Grupo Intergubernamental, porque es de todo el mundo, expertos sobre el cambio climático. Y de hecho ellos en el 2000 publicaron un artículo llamado Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones,
en el que justamente hicieron un análisis del siglo anterior, de 1900 al 2000, y vieron que realmente hay un aumento casi exponencial de la temperatura. Entonces, pues ya, con base en esto justamente se empezó a hacer lo del Tratado de Kioto, el acuerdo de Kioto, el Acuerdo de París, y todo lo que estamos viviendo, y cada vez es más la urgencia porque siguen analizando estos datos y siguen viendo que estas posibilidades cada vez se vuelven más certeras. Entonces realmente cada vez se vuelve, pues da más miedo que nos acerquemos a ese futuro catastrófico. Justamente analizando el porqué, el cómo surgió todo esto, de cómo saben que pasando los 2 grados centígrados del límite de la temperatura global va a ocurrir algo, si en realidad siempre ha habido un aumento, siempre dicen eso. Y es porque en realidad ellos ya lo analizaron una y otra vez, han hecho escenarios, han hecho proyecciones, siguen recopilando datos y ya vieron que si traspasa el límite realmente va a ocurrir algo catastrófico. O sea, ya no hay datos para poder saber cómo va a pasar, qué es lo que va a pasar. Si hay un aumento de CO2 enorme, pues va a haber un desequilibrio, ya no va a existir el equilibrio que conocemos actualmente, y se va a romper la delgada línea del equilibrio de la naturaleza. Ya va a afectar no solo al clima, no solamente a todos los seres vivos, los océanos, va a romper el equilibrio de todo el planeta. La verdad es que se me hizo súper importante hacer este video. Yo sé que no soy experta en escenarios climáticos porque hay detrás de esto muchísimos profesionistas, desde los que recopilan datos, biólogos, licenciados en ciencias de la Tierra, no sé, físicos, matemáticos que crean todos estos algoritmos, ingenieros que se encargan en analizar, computólogos. Hay muchísimo trabajo detrás de esto y realmente no quiero minimizar. Más bien lo que quise es hablar sobre algo general para que podamos entender un poco más ¿por qué nos están diciendo esto de que hay un aumento de temperatura? ¿Y por qué las naciones están accionando y reaccionando para poder hacer algo con respecto a estas proyecciones que ya tienen? Y esto lo quise hacer porque es un problema real, es una pregunta que realmente a muchos se les viene a la cabeza y que muchas veces no saben por qué. Y realmente lo veo como algo muy importante porque esto puede dictaminar realmente el futuro de absolutamente todos los que viven en esta tierra. Entonces es importante que realmente entendamos que no es algo que solamente han detectado que ha ido aumentando la temperatura. Realmente es un análisis muy profundo que existe, proyecciones muy profundas, escenarios que realmente mucha gente ya se puso a ver y que lamentablemente todo eso ya se ha ido cumpliendo. Incluso han superado muchos de los récords que hablan. Realmente es todo un tema, es algo enorme que si quieren les sigo explicando muchísimo más, nos podemos ir metiendo un poco más profundo, pero el punto más importante que quiero que sepan es todo el trabajo que hay detrás de esto. El aumento de temperatura que establecen en un límite realmente está basado en muchos datos históricos y realmente es para también impulsarlos a que pues el camino, o sea, ya hay mucha gente que justamente al analizar esto establecieron que el camino es el desarrollo sostenible. Porque justamente lo que está por debajo de todo esto es que nuestro estilo de vida no es sostenible. Estamos desequilibrando por completamente todo. Entonces más bien tenemos que cambiarlo hacia uno que sí sea sostenible. Y pues un camino a seguir justo es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Suscríbete al canal. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Se me hizo un tema súper interesante y súper importante. Realmente cuando lo leí me di cuenta que está detrás de esto muchas decisiones que se han estado haciendo. Incluso lo que he estado hablando justamente de la Agenda 2030, de todos los acuerdos del cambio climático, de todas las proyecciones que hablan, de todo lo que generalmente dicen, de los datos históricos de la temperatura, de por qué están diciendo lo de que justo se están derritiendo los polos, porque es pues el cumplimiento de lo que ellos ya trabajaron durante años. Creo que es importante que lo sepamos porque por si todavía no creen o no creían que eso de los límites es real,
pues así, es muy probable que sí suceda si llevamos el estilo de vida que llevamos. Hay que encontrar nuestro camino al desarrollo sostenible. Espero que los haya inspirado, que no haya sido tan fatalista, al contrario, que los haya hecho reflexionar, inspire a hacer un cambio al desarrollo sostenible si es que no lo habían decidido. Déjenme sus comentarios para saber qué opinan. Si algunos de ustedes son especialistas, pueden compartirnos más información sobre esto. Como les menciono, realmente hablé sobre los puntos más importantes, pero es un tema enorme, realmente enorme, y es interesante realmente entender tal vez un poco más. Si les gustó, regálenme un like para saber que les gustó este video. No olviden compartir el video con sus amigos y con sus familiares para que más personas sepan sobre estos temas que son tan importantes. Y nos vemos a la próxima. Bye.